Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. La profesora Brusoni, una nueva clase. Esta clase de perspectiva de género van a ver que se va a extender durante 2 clases, o sea, es para el viernes 25 y se va a extender para también, porque vamos a agregar algo más, para el 9 de octubre. Bueno, eh, cuando hablamos de perspectiva de género en las escuelas, tenemos un material que es muy interesante, que es el que se anexa en la bibliografía. Es la guía para el abordaje de la diversidad sexual e identidad de género en las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. Es una comunicación que hizo la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social y que rige cómo nos vamos a mover dentro de las escuelas ante estas situaciones de diversidad e identidad de género. Psicología comunitaria y pedagogía social es una modalidad como lo es especial, como lo es artística, como lo es educación física, que son modalidades porque son transversales, están en todos los niveles. Y entonces en esta guía que ustedes van a ver, que es muy larga, pero es muy interesante para tenerla y es un marco legislativo y teórico que es fundamental que ustedes como futuros docentes lo manejen, ¿sí? ¿En qué se apoya? Se apoya en que la realidad social está en proceso de transformación todo el tiempo, es cambiante, ¿sí? Y dentro de las instituciones educativas también hay situaciones que van a conmover ciertas lógicas, ciertos significados, que si no son abordados van a obstaculizar procesos de inclusión, ¿sí? Y de igualdad de niños, niñas, jóvenes y adultos. Entonces, desde una mirada más situacional, desde esta guía, intenta ayornarse a marcos legales vigentes como la ley de matrimonio igualitario y la de identidad de género, ¿sí? ¿Cómo repercute esto dentro de las escuelas? La sanción de estas leyes lo principal es que permite ampliar derechos a un montón de personas que no contaban con las condiciones jurídicas para vivir plenamente sus vidas, ¿sí? Aún en algunos sectores de la sociedad, pero siguen vigentes representaciones, creencias y estereotipos que debemos revisar, ¿sí? Sobre todo en las escuelas, porque nosotros nos manejamos desde una visión de derechos. Entonces, la escuela, que es una institución social, recibe y da bienvenida en este marco de una política de cuidado y de reconocimiento del otro a diferentes niñas, ¿sí? Entonces, debe garantizar, porque representa al Estado, la inclusión y el acompañamiento de las trayectorias de todos los estudiantes, porque nuestro principal objetivo es el acceso, la permanencia y la finalización de la educación obligatoria. Y en la no obligatoria, como por ejemplo nuestro profesorado, también nos tenemos que mover en marcos de inclusión y de no discriminación, ¿sí? La vivencia de una identidad de género particular se va a expresar desde la infancia, entonces debemos respetar esa expresión. La pedagogía es política, siempre y en todo momento. La educación es una de las prácticas más humanas si se considera la profundidad, complejidad y amplitud de su influencia en la existencia de los seres humanos. Si nosotros discriminamos, si nosotros excluimos, esa es una decisión política. Y nosotros, en nuestro sistema político-pedagógico, debemos garantizar las condiciones para el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, sigamos pensando algunos conceptos. Algunos aspectos de la diversidad. Nosotros al nacer, ¿sí? Vamos a ir viendo, encontramos que según el sexo biológico, se nos clasifica en macho y hembra, ¿sí? Desde la biología, ¿no? Desde los órganos sexuales, ¿sí?
dejando afuera también algunas diversidades que hay desde el nacimiento. Entonces, el género refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, de acuerdo a estos órganos sexuales y reproductivos. Y entonces decimos, es un varón, es una nena. El género, en cambio, alude a las características socioculturales y psicológicas que se le va atribuyendo a cada sexo en un momento histórico determinado. Todo lo que se puede pensar de un varón, que debería ser un varón, y todo lo que es esperable de una niña, ¿sí? Esto se relaciona con otras otras variables, las variables de clase, las variables de etnia, ¿sí? El carácter cultural, el género es cultural y se construye. Muy bien. ¿Qué otro aspecto de la diversidad? La orientación sexual, ¿sí? La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras personas. Puede ser del mismo género o puede ser de un género diferente o puede ser de más de un género, ¿sí? Y ahí tenemos las nominaciones que se hacen de las diferentes orientaciones sexuales. Otra variable, la identidad de género. La identidad de género tiene que ver con la vivencia interna del género, con la vivencia personal, ¿sí? Entonces, justamente la ley 26.743 define como la vivencia que cada persona siente que puede corresponder o no con el sexo asignado al cuerpo del nacer, incluyendo la vivencia tan propia y personal del cuerpo. También esta vivencia interna de cómo cada persona lo siente se transmite muchas veces con gran discriminación hacia qué identidad tomamos, ¿no? Entonces de ahí vemos que no se reconoce al otro como sujeto de derecho. Por eso es muy importante que la ESI toma esta perspectiva de género, porque tiene un enfoque crítico que va a problematizar a las instituciones. ¿Y qué pasa en las escuelas? En las escuelas vemos que hay dos grandes obstáculos, la lógica binaria y la heteronormatividad. La lógica binaria quiere decir que hay una forma de ser varón y una forma de ser mujer. Primero que hay solamente esas dos formas, varón y mujer, ¿sí? Como si no existieran otras identidades, y se consideran esas como naturales o normales, ¿sí? Según seamos varones o mujeres, el resto podría llegar a ser considerado no natural o anormal. Y acá vemos el origen de grandes desigualdades y violencias por motivo de género, ¿sí? La homofobia, la lesfobia. ¿Y qué quiere decir la heteronormatividad? Es ese sistema de creencias que reconoce que la única orientación sexual es la heterosexualidad. Enamorarse, atraerse emocionalmente, afectivamente, solo por una persona del sexo contrario. Esto es así porque desde esa mirada el mundo se divide en estos dos que decíamos, varones y mujeres opuestos y complementarios. ¿Sí? Recuerden estos dichos que se piensan desde el amor romántico, ¿no? La media naranja, buscar al príncipe. Entonces siempre hay una presunción de la orientación sexual de las personas de acuerdo con su sexo asignado al nacer. Y nosotros sabemos que esto no es así, deja por afuera muchas otras cuestiones. Entonces, nosotros lo que tenemos que observar, y ustedes, bueno, este año en particular no lo han podido observar porque no han ingresado en las escuelas, pero cuando el año próximo, en las prácticas pedagógicas, ¿sí? en el campo, cuando vayan a las escuelas, es muy importante que observen esa organización de la vida institucional, ¿sí? Que vean qué es este guión invisible que va dejando huellas, el tejido que se da en la vida escolar, ¿sí? ¿Qué es lo esperable, lo permitido y qué es lo prohibido? Entonces, ver algunos ejemplos.
¿Se espera lo mismo de los varones y de las mujeres? En el lenguaje, ¿se habla igual de los varones o de las mujeres? Los rituales de por ejemplo, las efemérides, cómo se usan los espacios, los patios, cómo se agrupan, cómo se forman en las prácticas cotidianas. Las láminas las hacen las niñas y los varones, en cambio, ordenan las sillas. Preguntas, ¿sí? Yo estoy problematizando además. ¿Y los vínculos de los adultos con estas niñas, ¿sí? Con estas infancias, cómo son? ¿Qué decimos? Y otro concepto que nosotros vemos y que está obviamente en esta guía, en esta comunicación 6 del 15, es el concepto de familias. Pasar del concepto familia a familias. La familia, tal como la conocemos, es una construcción de la modernidad. Tendemos a considerar como natural, se trata de una invención reciente en términos históricos, ¿sí? Tuvo diferentes significados, fue variando a través del tiempo las distintas sociedades en los diferentes grupos. Recuerden las figuras de las nodrizas, cuando otras mujeres amamantaban a los niños, o en otras tribus que la crianza era por el resto de los familiares y no únicamente por los padres o la mamá y el papá biológico. Nosotros lo que observamos es que la institución esta familiar, ¿sí? Ya ha variado su configuración nuclear tradicional. Desde diferentes campos sociales cambió de forma, de tamaño, de estructura, de normas, porque hay situaciones sociales, económicas y políticas que han variado. También, en vez de utilizar el término familias, en otros sociólogos o demás ya se habla de grupos domésticos, grupos de crianza. Existen infinidad de configuraciones familiares, cada familia es particular y distinta a su modo. En ese sentido, se explica este uso plural de la palabra familias. No estamos refiriéndonos a vínculos necesariamente biológicos o legales, ¿sí? Nos estamos refiriendo a vínculos de cuidado, de atención y de afecto en el que se desarrollan las personas independientemente de su orientación sexual y de la identidad de género de sus integrantes. Entonces, cuando nosotros vemos esto que les decía, si todas las láminas que vemos en una escuela responden a estos modelos, ¿se podrán identificar todas las familias? Si están fuera de estos estereotipos, ¿se consideran como una familia sana? Entonces no se trata solo de asignar características, sino además que se les da un valor diferente. En algún momento se habló de familias disfuncionales. Entonces es muy importante cuando ustedes hagan el trabajo práctico de familia, cómo va a ser la convocatoria. Si nosotros ponemos reunión de padres, los abuelos de Juan o Pepita, ¿van a venir a esa reunión? ¿No es muy diferente la convocatoria si ponemos familias de primer grado? ¿Los esperamos tal día? ¿Les esperamos? Estas son las cosas que hay que ir modificando. Ahora, vamos a entrar justamente a la ley de identidad de género, copiamos exactamente de lo que habla el artículo 12 del trato digno, porque es muy importante que esto se visibilice en las escuelas. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, a su libre desarrollo conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y a ser identificada con el nombre que decida, ¿sí? Más allá de los instrumentos que acreditan su identidad. Miren lo que dice exactamente el trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, no tiene que venir ningún juez, ningún abogado, nada. En la escuela, por solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para referirnos a ese niño, ¿sí? Para registrarlo, para su legajo y cualquier otra gestión. Esto tanto en ámbitos públicos como privados.
Cuando la naturaleza de la gestión, digamos que tengamos que hacer, por ejemplo, un boletín o algo por el estilo, habrá que acordar porque quizás no tengan hecho el cambio en el documento de identidad. Entonces vamos a combinar las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento. Y se le agregará el nombre de pila elegido, ¿sí? A solicitud del interesado. Esto no es una cosa que van a tener que aprender de memoria, pero sepan que está y que esto tiene que ver con un derecho. Y para ir cerrando, es muy importante pensar que hay que derribar ciertos mitos que hay en relación a la ESI. Y en relación al género en particular, que la ESI no promueve homosexualidad, ya que no hay ningún contenido pedagógico que promueva algún tipo de orientación sexual específico. Sí se habla del respeto por la diversidad y eliminar formas de discriminación en la escuela. Se habla de diversidad corporal. Y otro mito que circula, que es la ESI adoctrina la ideología de género. Los contenidos de género de la ESI se basan en pactos internacionales de derechos humanos. No nos levantamos un día y dijimos vamos a hablar de esto. Tiene que ver con un marco legislativo. Uno de los objetivos fundamentales para nivel secundario es el poder decir no frente a la presión de los pares y los medios sobre el inicio sexual. No estamos iniciando a nadie en ningún tipo de práctica, sí nos vamos a manejar con información. La escuela, en todas sus intervenciones, debe garantizar una pedagogía del derecho y del cuidado, basado siempre en el paradigma de la diversidad. Bueno, muchas gracias. Van a ver que este PowerPoint está enriquecido con un video que habla prácticamente de la misma temática, extraído de esa novela 100 días para enamorarse. También verán un archivo que tiene que ver con los cuentos no sexistas, y también ejemplificación de ese tipo de cuentos y el cuento que es muy interesante de Julia, que habla de su sombra y demás, pero no quiero spoilearles el cuento. Bueno, muchísimas gracias.